Bien, de regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presente. Bueno, como todos sabemos, esta semana hay muchos temas, pero vamos a desglosar una serie de temas importantes. Y el primer tema que yo quiero desglosar con ustedes, porque me interesa siempre hablar de ese tipo de temas, es un informe de la FAO. Naciones Unidas ha dicho que los países en Latinoamérica donde el hambre ha disminuido, y entonces la República Dominicana se encuentra entre los países que ha disminuido el hambre desde el año 2006. Y se habla de que en el año 2006 la República Dominicana en ese informe tenía un 24.4% y que ahora la República Dominicana tiene un 10.6%. Oigan bien lo que estoy diciendo. Estamos hablando que el 10.6% de la población de la República Dominicana pasa hambre. En Haití es un 45.7%. Y Venezuela, Argentina, son de los países que se ha incrementado notablemente el tema del hambre. 39 millones de personas en América Latina pasan hambre. Aparte de que pasan hambre, también hay un problema de desnutrición que está provocando estampida en América Latina, porque eso también tiene un tema de salud. Pero cuando combinamos de que hay gente que tiene mala desnutrición y que hay gente que no está comiendo, a eso se le suma en el tema de salud pública un tema de obesidad. O sea, no están recibiendo las calorías y las proteínas suficientes para estar saludables, y cuando las reciben de tan mala calidad que entonces le hace daño. Y eso es lo que provoca que nosotros tengamos una salud pública que tiene un gasto excesivo, porque la gente está padeciendo de enfermedades cardíacas por el tema de la obesidad, problemas de diabetes por el tema de la obesidad y también de la movilidad. La gente no se quiere mover, ni quiere caminar, ni está haciendo ejercicio. Entonces, este informe de Naciones Unidas, que preocupa a muchas personas y preocupa sobre todo a los organismos que tienen que ver con la nutrición en el mundo y con la salud pública, tiene que ver básicamente con la responsabilidad. Tenemos que educar para una alimentación saludable, y también la política del Estado. La política tiene que ser una política real. El gobierno dominicano tiene que sentirse bien, porque desde el 2006 hasta la fecha se ha reducido alrededor de 14 puntos. Y esos 14 puntos son muy satisfactorios. Pero el objetivo del presidente Danilo Medina tiene que ser, antes de que termine este periodo, igual como el de la alfabetización, es de lograr que la República Dominicana por lo menos llegue a los niveles de Cuba de 2.5, o que tenga 3 o 4, pero es aún un nivel elevado. 10.6% de los dominicanos todavía padecen ese terrible dolor que es el hambre. Entonces, un político como Luis Abinader, un político como Kiki Antún, un político como Miguel Vargas, los políticos que dirigen la política de la República Dominicana, cuando ven estos informes, lejos de estar contentos, porque hay una tendencia a superar el tema del hambre, tienen que buscar y hacer propuestas para que, si ellos llegan alguna vez, la República Dominicana no vuelva atrás. Porque en el periodo del presidente Fernández, del 96 al 2000, la República Dominicana mejoró mucho sus estadísticas. Pero cuando regresó Hipólito Mejía, con la crisis de Baninter, nosotros volvimos a las estadísticas del año 67 y el país fue totalmente devastado, hasta el punto que hoy todavía 10.000 millones de pesos los dominicanos tienen que pagar para el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Entonces, a uno realmente le preocupa todavía que en pleno siglo XXI Venezuela vuelva atrás. Acuérdense ustedes que en el 2015, en el 2014, el Programa de Naciones Unidas para la Alimentación Mundial reconoció a Hugo Chávez, porque Hugo Chávez, en los objetivos del milenio, que era reducir considerablemente las personas que pasan hambre en el planeta y reducir la pobreza, ya Chávez lo había logrado en tan solo 3 o 4 años. Hugo Chávez lo había logrado con la expansión de alimentación a la clase indígena. Entonces, la República Dominicana, que va en un avance progresivo hacia eliminar el hambre, tiene que haber una política contundente de continuidad de esa política efectiva que el presidente Danilo Medina ha venido desarrollando. ¿Por qué lo digo así? Nosotros tenemos que ser críticos con lo que vale la pena criticar,
pero también tenemos que reconocer cuando se hacen las cosas bien hechas. Si nosotros hemos expandido la alimentación escolar y se ha expandido también el tema de la tarjeta de solidaridad, hay que ver hasta dónde también el tema de la seguridad social, la ampliación de la política de deporte como deporte, como manifestación hacia la colectividad, más que una medalla, pensar nosotros mismos en salud en la República Dominicana. Y así evitaremos, si combinamos deporte con buena alimentación, que la gente vaya a los hospitales. Que vaya a los hospitales por mala desnutrición o que vaya a los hospitales por un tema de obesidad, que ya le decía que la obesidad repercute en la diabetes y repercute extremadamente muy fuerte en lo que tiene que ver con la presión. Nosotros tenemos que preocuparnos por América Latina. Yo me preocupo básicamente países desarrollados como Argentina, que le decían la Suiza de América, la Suiza de América Latina. El hecho de que Argentina vuelva atrás. ¿Por qué el hambre? Bueno, por crisis económica. ¿Por qué el hambre? Por guerra. ¿Por qué el hambre? Por inestabilidad política. Pero Argentina ha tenido una crisis política con la crisis del dólar actual. El dólar en Argentina ha causado estragos en la crisis económica argentina. Y Argentina ha pasado por eso en este siglo, en el siglo pasado también muchísimas veces. Y hay que recordarse también con el ministro Cavallo, con toda la crisis que pasó en Argentina en la década de los 90. Entonces, que la República Dominicana vaya avanzando en esa tesitura, todavía nos queda mucho. 10.6 de dominicanos que se acuestan sin comer y que no saben al otro día si van a encontrar la comida, todavía sigue siendo una estadística no de calidad. Hay que felicitar que venimos avanzando, que del 2000 hacia acá, del 2006 hacia acá le hemos tumbado 14.4 y eso es excelente. De hecho, el presidente también fue reconocido, pero todavía tenemos que seguir uniendo esfuerzos para reducir considerablemente el tema del hambre. Y cuando yo adhiero también el tema del deporte, lo digo también por la obesidad, porque ya le decía a ustedes que aparte del hambre también tenemos el problema del obeso, del sobrepeso, porque hay una muy mala alimentación basada en azúcar y sal. Entonces, los niños, por ejemplo, que son los primeros afectados con este tema, que están consumiendo exceso de azúcar y exceso de sal, que las calorías no tienen la suficiente calidad, entonces convertimos a los niños primero en un hábito cultural de mala alimentación y lo convertimos en candidato directo a la diabetes. Directo a la diabetes. Y si a eso le sumamos entonces la desnutrición, la mala alimentación, entonces estamos creando una sociedad de enfermos. Creando una sociedad de enfermos mental y de salud. Y eso sí es peligroso. Entonces, que se diga que el mundo tiene 7 mil millones de personas y que se diga que 800 millones de personas en el mundo tienen muy mala nutrición, están pasando hambre. Y por eso yo explico y siempre seré socialdemócrata, siempre seré un socialista democrático, porque yo creo que este mundo capitalista, salvaje, necesita de que la gente sea bien formada y bien educada, porque esta voracidad económica y este salvajismo por la tenencia y por el lujo no nos conduce a buen lugar. No nos conduce a buen lugar por la desigualdad que genera, por la exclusión que genera. Porque los hijos de Machepa no tienen el mismo derecho que tienen los hijos de la opulencia, ni los hijos del lujo, porque además no son capaces de brindar solidaridad. Su capacidad es enrotrarle su riqueza a aquellos que no tienen ni un pan para alimentarse, que tienen derecho a la educación pero no tienen la condición, que tienen derecho a la justicia pero no tienen los abogados iguales, ni la misma condición, porque una cosa es derecho y una cosa es igualdad. Igualdad es derecho y igualdad es que todos tengan la misma oportunidad y las condiciones para competir. Entonces ese mundo del salvajismo nos deja 10.6% de gente en que no tienen que comer. Mientras otros dominicanos están fumando juca y bebiendo moé, hay otro pueblo dominicano que lamentablemente no tiene acceso a nada, ni siquiera a comer. Y nosotros viéndonos en los ojos de Cuba, que es lo que tiene un 2.5. Y de hecho los datos que tenemos son para sentirnos bien, porque vamos disminuyendo el hambre.
pero también son para que nos amargue la vida, porque 10.6% de dominicanos sigue aún mal desnutrido y sigue sin alimentarse. Vamos a una pausa y en breve regresamos aquí en Félix Rodríguez Presenta. Estás viendo Félix Rodríguez Presenta. Ya regresamos.